Gloria a Dios. Entonces, vamos a ponerle como título: ¿cómo celebrar la verdadera Navidad? Amén. ¿Por qué dice la verdadera Navidad? Porque también hay una Navidad que no es la verdadera, que no es la bíblica, que no es la que Dios quiere que celebremos, sino que es pagana, mundana, muchas veces satánica. Amén. Entonces, por eso es importante que celebremos la verdadera Navidad. Ayer venía en un taxi y el taxista decía, yo le preguntaba a usted, ¿ya cenó? Él me dice, no, yo no creo en eso, yo no practico esas cosas. En mi iglesia nadie celebra la Navidad, no practicamos de esas cosas, eso ya quedó atrás cuando venimos a Cristo. Y yo le dije, gloria a Dios. Y ciertamente hay personas que no celebran la Navidad y llegan al extremo de satanizarla. Amén. De considerar como algo pecaminoso, malo, que no hay que celebrarlo. Pero ¿por qué toman esa actitud? Porque ciertamente la Navidad se ha corrompido. Hay mucha apostasía dentro de esa Navidad. Hay mucha cosas paganas, mucho paganismo, mucho sincretismo religioso en esa Navidad que el mundo celebra, que no es la que la Biblia nos enseña. Por eso es que hay personas que definitivamente lo ven como algo demoníaco, satánico la Navidad y no quieren saber nada de la Navidad. Llegan a ese extremo. Y en parte tienen razón, y es lo que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 5, donde el Señor da un consejo. Dice el versículo 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué nos enseña esto? Jesucristo dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y como dice ahí mismo, en 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de paganismo, un poco de mundanalidad y contamina toda la Navidad. Y ahí donde la gente la sataniza y dice, no hay que practicarlo. Pero amados hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es, como dice aquí, celebrar la fiesta, pero sin esa levadura, sin aquellas cosas que han sido introducidas a la iglesia, a la Navidad de la Biblia. Y ahí como cristianos tenemos que tener discernimiento y saber qué cosas no debemos practicar y qué cosas sí debemos practicar. Tenemos que tener cuidado de esa levadura. Por eso dice el versículo 7, límpiense pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vamos a celebrar la Pascua y el pan de Pascua y todo eso, ¿verdad? Y la Navidad no es la Pascua. La Pascua es cuando inmolaban al Cordero, ¿verdad? Sí, Jesús fue nuestra Pascua, cuando Él murió en la cruz. Así que no se debe confundir la Pascua con el nacimiento de Jesús, ¿sí? La Pascua tiene que ver con su muerte más bien y no con su nacimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Celebrar la fiesta, dice aquí, pero sin esa levadura de aquellas cosas que han sido introducidas en el mundo por Satanás, por la parte del comercio, del negocio y de todas aquellas cosas que hay que extirpar de la Navidad para celebrar la fiesta sin esa vieja levadura. ¿Alguien dijo amén? Ahora vamos a encontrar las dos posiciones. La primera, los que satanizan la Navidad y dicen no hay que celebrarla en absoluto y no. ¿Qué hacemos con ellos? Romanos capítulo 14 nos da un buen consejo para no apedrearlos, ni satanizarlos, ni juzgarlos. Romanos 14, desde el versículo 1 dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, la cena. Otro que es débil come legumbres. No dicen, yo no ceno en Navidad, yo no como pavo, yo no como chancho, ¿verdad?
El que come no menosprecie al que no come. El que celebra la Navidad no menosprecie al que no la celebra. Y el que no come no juzgue al que come. El que celebra y el que no celebra Navidad no juzgue al que sí lo hace, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come la cena navideña para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí o ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven, así de los que celebran Navidad como de los que no celebran. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Entonces, si usted celebra la Navidad, no juzgue, no apedree, no satanice al que lo hace. Si usted no celebra la Navidad, ¿sí?, tampoco juzgue o menosprecie o satanice al que sí lo hace. ¿Estamos claros, hermanos? No podemos llegar a ese extremo de satanizar al que sí celebra o de satanizar y despreciar al que no celebra. Con este amigo del taxi me dijo que él no celebraba. Yo dije, gloria a Dios, muy bien, está bien, ¿sí? Siga con esa convicción. Pero los que celebramos decimos, gloria a Dios, soy salvo por la fe en Jesucristo. Pero tengo que dejar la vieja levadura y celebrarlo como la palabra de Dios me enseña. Amén. Y ahí viene el otro extremo, hermanos. Los que sí celebran y los que defienden celebrar la Navidad, pero lo hacen de una manera necia, de una manera insensata. Y ahí el libro de Efesios capítulo 5 nos va a dar un gran consejo. Efesios capítulo 5. Diga amén cuando lo encuentre. Efesios 5, el versículo 15. Entonces, hermanos, ¿cómo celebrar la verdadera Navidad? Tenemos que hacerlo sin levadura. No juzgar, no satanizar a los que lo hacen o a los que no lo hacen o la forma como lo hacen. Orar por ellos, si quieren escucharnos, enseñarles la verdad. El otro extremo es celebrar ciegamente o neciamente la Navidad. Y ahí el Señor nos da un consejo, el Espíritu Santo, en su palabra. Efesios 5:15. Miren pues con diligencia cómo se conducen, cómo se comportan, cómo andan. ¿Qué más dice? No como necios, sino como sabios. Amén. Mira con diligencia cómo te comportas, las cosas que haces, las cosas que celebras, la forma en que las celebras, no como necios, sino como sabios. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Mire ese consejo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No sea insensato. Usted tiene que ser una persona entendida, sabia, prudente, que indaga en la Escritura, que busca en la Escritura cómo celebrar las fiestas que el Señor quiere que usted celebre. ¿Y qué cosas no tiene que hacer, no debe practicar, no debe utilizar? Amén. Entonces, no podemos ciegamente celebrar la Navidad o cualquier otra cosa como el mundo lo hace, como la corriente de este mundo lo hace, como la costumbre o la tradición le ha enseñado. Usted tiene que alinearse a la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, dice, mira con diligencia cómo te conduces, no como necio, sino como sabio.
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. ¿Es la voluntad del Señor que celebres la Navidad? ¿Es la voluntad del Señor que no lo hagas? Él te va a mostrar en su palabra cuál es su voluntad. Cuando tú con diligencia, cuando tú con amor, con humildad le dices: Dios, enséñame, como dijo Moisés, ¿verdad? Muéstrame el camino que debo seguir para hallar gracia ante tus ojos. Y es lo que nosotros también tenemos que pedir. Amén. Sabiduría al Señor. Entonces, ¿por qué hablamos de la verdadera Navidad? Porque sí, hay una verdadera Navidad que es la que se alinea a la palabra de Dios, a la Escritura, pero también hay una Navidad pagana, idolátrica, comercial, satánica, que no podemos practicar ni tampoco mezclarla con la verdadera Navidad. Tenemos que discernir y diferenciar. Para entender entonces la verdadera Navidad, tenemos que entender qué es Navidad, ¿sí? O natividad, es seguro, ¿verdad? Viene del nacimiento y es el celebrar el nacimiento del Salvador. Amén. El nacimiento de Jesús. Es verdad, no sabemos la fecha exacta. Muchos dicen que el 24 de diciembre, otros que el 25, otros satanizan esa fecha y dicen que eso lo hicieron los católicos para celebrar al sol, ¿sí? Y a Tamuz y a Semiramis, y que es una fecha pagana, demoníaca, y satanizan la Navidad por esa fecha. Pero nadie sabe la fecha exacta. Amén. Otros creen que es en el mes en que parían las ovejas y los sacerdotes ahí desde ya seleccionaban a los corderos que serían utilizados para el sacrificio. Y eso se daba entre el mes de febrero y en el mes de marzo, es decir, el mes de Nisan o el mes de Abril. El mismo mes en que también se celebraba la Pascua. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, el hecho de que no se sepa la fecha no es para satanizar, de decir no lo voy a celebrar. Nosotros debemos celebrar la Navidad todos los días. ¿Se ha escuchado cuando dicen el Día de la Madre? Todos los días son el Día de la Madre, porque ella se merece respeto, cariño, aprecio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se ha escuchado? Todos los días debe ser el Día de la Madre, y tienen razón. Así también yo creo que todos los días debemos celebrar que el Hijo de Dios vino al mundo a salvarnos, que dejó su trono de gloria, como dice alabanza: tú dejaste tu trono de gloria por mí y viniste a nacer al portal. Todos los días deberíamos nosotros los cristianos celebrar Navidad, no solo el 24 o 25 de diciembre. Para los creyentes Navidad es todos los días. Todos los días decimos gracias Señor por Juan 3:16. Porque de tal manera amaste a la humanidad que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Navidad es Juan 3:16. Amén. Y eso es algo que debemos celebrarlo todos los días. Entonces, al hablar que Navidad es celebrar el nacimiento del Salvador, vemos que entonces es la fiesta de Jesús, es una fiesta en honor a Jesús. ¿Quién es el cumpleañero? Jesús. ¿Para quién son los regalos? ¿A quién es la honra, la gloria, el honor, la alabanza? Para Jesús. Amén. El problema está cuando sacamos a Jesús y ponemos otros elementos, otros personajes, ¿sí? A alguien más ahí en el trono, y sacamos a Jesús, desplazamos a Jesús de esa Navidad. Esa es la Navidad pagana, idolátrica y, como dice en el texto, del espíritu del anticristo. Pero la verdadera Navidad es aquella que usted pone a Jesús en el trono y lo celebra dándole a Él toda la honra, la gloria y el honor, porque celebramos su venida a este mundo. Amén. Hay muchos que dicen no hay que celebrar el nacimiento de Jesús porque en la Biblia no dice que hay que hacer eso. Es verdad, pero no por eso tampoco dice que no lo hagas. Amén. Lo que sí celebramos nosotros es la muerte de Cristo Jesús hasta que Él venga. Eso dice la Santa Cena, ¿verdad? Cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Anunciamos la muerte de Jesús y anunciamos su venida. Pero ¿por qué no anunciar también su nacimiento? Amén. Si los profetas lo anunciaron, si los ángeles lo anunciaron,
nosotros también tenemos que anunciarlo. Amén. Los astros lo anunciaron. Debemos anunciar que Cristo vino, que Él ya nació. Los judíos necesitan escuchar este mensaje. Ellos siguen esperando al Mesías que venga por primera vez, y el Mesías ya vino, nació ahí en Belén. Ellos necesitan escuchar este mensaje. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, aleluya. La Navidad es esa fiesta en honor a Jesús. Y cuando celebramos una fiesta al Señor, toda fiesta para el Señor es un acto de adoración. Amén. Allá llegamos entonces. La Navidad es una fiesta para Jesucristo. Entonces la Navidad es un acto de adoración. Y ahí sí ya entendemos que si es un acto de adoración, la Biblia nos enseña claramente cuáles son los elementos de la adoración y cómo celebrar esa adoración. El Señor le dio al pueblo de Israel varias fiestas que ellos tenían que celebrar. Usted lo puede ver en Éxodo 23, lea en casa. Hay diferentes fiestas que el Señor, que el Señor Jesús le da a Israel, ¿sí? Por ejemplo, la fiesta de los panes y levadura, o la Pascua, la fiesta de la siega, ¿sí? Y de los primeros frutos, la fiesta de las primicias, la fiesta de las cosechas, ¿sí? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la purificación, donde ellos tenían que incluso tocar las trompetas, y todas esas fiestas que el Señor les había establecido al pueblo de Israel, Él le da la forma como tenían que hacerlo para el Señor. Amén. Entonces, la Biblia nos enseña cómo adorar a Dios, cómo celebrar las fiestas que el Señor nos ha determinado. Hay fiestas que nosotros no las celebramos porque no somos judíos. Hay otras fiestas que las celebramos porque el Nuevo Testamento nos dice que tenemos que seguirlas celebrando, como por ejemplo la Pascua. Nuestra Pascua es la Santa Cena. Amén. Amén. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Entonces, lo que sí el Señor nos enseña, y ahí es donde vamos a ver algunos textos de la palabra de Dios de una forma muy rápida, no quiero cansarlos tampoco, algunos están cansados, por sueño como la noche. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a cómo celebrar las fiestas del Señor o cómo adorar al Señor sin salirnos de su palabra? Pero algo más que el Señor nos va a enseñar en los textos que vamos a ver es que la adoración al Señor, al Dios único y verdadero, es diferente a cualquier otra que los pueblos paganos practicaban. Y la advertencia más grande que el Señor hace a su pueblo es que no tenían que hacerlo como las otras naciones lo hacían. No tenían que imitar o copiar la forma como los otros pueblos adoraban a sus dioses, sino que tenían que alinearse a los principios, a los preceptos que Él les había dado en su palabra. Amén. Y quiero irme a Éxodo capítulo 23, en el versículo 24. ¿Ya lo tienen? Dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los rendirás culto. Ojo, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Miren aquí lo que sobresale: no harás como ellos hacen. No podemos celebrar la Navidad como el mundo lo celebra, sino como la palabra de Dios nos enseña. ¿Está conmigo? Amén. Si pasamos Éxodo, buscamos Levítico. En el capítulo 20. ¿Ya lo tiene? Levítico 20, dice el versículo 23: y no andéis en las prácticas de las naciones. ¿Qué dice?
No andes en las prácticas de las naciones, que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y las tuve en abominación. Levítico 20:23. ¿Está conmigo? Y si nos vamos al versículo 26, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Amén. Entonces, ahí está el propósito por el cual el Señor nos dice esto. Nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. No podemos andar en las prácticas de las naciones, en la forma como ellos celebran sus fiestas, sus ritos, sus costumbres, sus tradiciones. Nosotros hemos sido rescatados de aquellas cosas. ¿Está conmigo? Avancemos a Deuteronomio. Vamos a ir rápido. Si llegamos a Apocalipsis, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 4. Dice el versículo 15: guarden pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no se corrompan y hagan para ustedes esculturas, imágenes de figura alguna, efigie de varón o mujer, figura de animal alguno que está en tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les adores, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. A las naciones le ha concedido el Señor. Eso significa su voluntad permisiva. Dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia y ahora manda en todo lugar a todo el mundo que se arrepientan. El Señor permitió que ellos hagan eso. Pero por eso llamó al pueblo de Israel para que sea luz a las naciones, y luego a la iglesia para que seamos la luz del mundo, para enseñarles a ellos que esas costumbres, que esas prácticas, Dios las aborrece. No podemos adorar las cosas creadas. Hoy en día aún se sigue adorando a la Pachamama y prefieren adorar a la naturaleza que al Dios verdadero. Y no tienen excusa, dice, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y dice que su poder y deidad en Romanos es claramente visible por medio de las cosas hechas. Pero la gente prefiere adorar al sol, a la luna, a las estrellas, las cosas creadas y no al Creador. Y él dice: yo le he concedido, dice el 19 al final, a los pueblos, pero a ustedes no, ustedes son mi heredad, ustedes son mi pueblo. ¿Alguien dijo amén? Deuteronomio capítulo 7. Entonces miren cómo el Señor repite esta advertencia de no copiar las costumbres de las naciones. El versículo 5: mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por lo tanto, usted no puede tener muñequitos, estatuas, esas cosas en su casa ni en su vida de adoración. El Señor nos ha escogido para ser un pueblo santo, un pueblo especial. Dice: somos el pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Avancemos a Deuteronomio capítulo 12. Nos va a decir lo mismo el Señor. Dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová tu Dios, Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis
sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados. ¿Y qué más dice? Y debajo de todo árbol frondoso. Esos árboles donde adoraban a Afrodita, a Será, donde le ponían guirnaldas, luces, y las sacerdotisas o prostitutas sagradas hacían orgías debajo de esos árboles. Y en diciembre todo el mundo tiene un árbol en casa, ¿verdad? Préstele atención a eso. Destruirás esos árboles frondosos. Versículo 3. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Amén. No puedes adorar a Dios, celebrar a Dios como lo hacen las naciones paganas idolátricas. Tú tienes que hacerlo diferente. Y ahí mismo el capítulo 12, en el versículo 29, por favor. Dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, ojo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. No, que hay que poner nomás el arbolito. No, que hay que poner nomás esto. No tiene nada de malo. No añadas y no quites nada de los mandatos del Señor. Amén, iglesia. Amén. Entonces, ni siquiera preguntes cómo lo hacían ellos, dice. Ni preguntes por sus dioses. Tienes que raerlos, desaparecerlos de la tierra. No puedes imitar las costumbres de las naciones. No puedes copiar como ellos lo hacían. Tienes que ser diferente, un pueblo santo, un pueblo diferente. Amén. Avancemos al capítulo 18. ¿Ya lo tiene? Desde el versículo 9, Deuteronomio 18, 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Miren la misma amonestación: no aprendas lo que ellos hacen, no copies lo que ellos hacen, no imites lo que ellos hacen, ni siquiera preguntes cómo lo hacían. Eso jamás. Es la misma amonestación vez tras vez. Y como le decía, cuando algo se repite en la Biblia demasiado, es porque Dios está diciendo: esto realmente es importante, esto realmente es relevante, porque Él es un Dios santo y celoso. Amén. Por eso decía, hay cosas que en la Biblia están en un solo versículo, pero hay cosas que se repiten cantidades de veces, porque Dios quiere decirnos: hey, préstale atención a esto, esto es importante. Versículo 10. Deuteronomio 18, versículo 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Eso se ve mucho en Navidad: la magia, los duendes, los hechizos. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dios prohíbe eso, el consultar a los muertos, el venerar a los muertos, hacerle culto a los muertos. Imagínense, misas a los muertos, los cultos a los muertos. Qué terrible. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios.
porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Pero ¿qué más dice? 18:14. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Señalen eso de ahí. Hay cosas que Dios a su pueblo no se las permite, se las prohíbe, no las puedes practicar, no lo puedes hacer, aunque todo el mundo lo haga, aunque otras iglesias las practiquen, aunque tú veas que pastores, líderes promueven esas cosas. Tú mira la Escritura, tú mira la palabra de Dios, tú mira el mandato del Señor. No te dejes guiar por lo que otros practican. Amén. Ese es la enseñanza del Señor a su pueblo. Tú no puedes practicar las mismas cosas, tú no puedes hacer lo que ellos hacen. Tú tienes que ser un pueblo diferente, un pueblo especial. ¿Está conmigo? A ti no te ha permitido. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 10. Ya salimos del Pentateuco. De ahí llegamos a Apocalipsis. Jeremías, capítulo 10. Dice desde el versículo 1: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, la conducta de las naciones, las costumbres de las naciones, el comportamiento de las naciones. Eso significa el camino de las naciones. No aprendan, no copien, no imiten el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son cosas inútiles. Cortan leño del bosque y hacen ídolos. Versículo 4: con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengan temor de esos ídolos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Amén. Amén. Ninguna imagen, ningún ídolo te puede hacer milagros. Satanás sí, él es el imitador de los milagros. Él te pone una enfermedad y él mismo te la quita, y tú le agradeces que la Churona fue la que te curó, que la Guadalupe fue la que te curó, y es Satanás el que te puso esa enfermedad, y luego para que creas en ese ídolo y termines en el infierno, él te quita esa enfermedad. Hasta los brujos te hacen sanidades, pero es Satanás obrando en el engaño, en la mentira. Aquí dice que no tienen poder ni para hacer el bien, ni para hacer el mal. Amén, iglesia. Amén. Y el 6 dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Aleluya. Solamente al Señor tenemos que adorar, y Él no quiere que tú hagas imágenes, ídolos, estatuas, esculturas, efigies, nada de esas cosas. Pero a pesar de todas estas advertencias repetidas, miren, y eso que yo no les he puesto todas, no les podría poner todas, solo puse a las que más me parecía relevantes, pero hay tantos versículos, tantas advertencias. Pero el pueblo de Israel fue un pueblo de dura cerviz, fue un pueblo rebelde y desobediente, y desecharon la palabra del Señor. Y ahí mismo en Jeremías capítulo 7 podemos ver eso. Jeremías capítulo 7. Dice el versículo 16: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Estaba enojado con Israel, iban a ir al cautiverio. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Los hijos recogían la leña, los padres hacían el fuego, y las mujeres hacían las masas para hacer tortas. ¿A quién? A Semiramis, la reina del cielo. ¿Cómo llaman a María los católicos? La reina del cielo. Simplemente le cambiaron el nombre a Semiramis, la madre de Tamuz, ¿sí? Y le pusieron María, pero no es la María, madre de Jesús.
la que adoran los católicos. Es Semiramis, a la que antes llamaban la reina del cielo. Y ellos estaban haciendo eso, los israelitas. Y por eso el Señor se enojó. Dice, me provocarán a ir a ellos, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Versículo 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Y vino el cautiverio, porque estaban haciendo esas atrocidades idolátricas. Capítulo 8 de Jeremías. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿A quién había adorado el pueblo de Israel? Al sol, a la luna, al ejército del cielo. Habían consultado a los astros, se habían dedicado al paganismo. A pesar de la cantidad de advertencias que el Señor en su palabra les había dicho: ustedes no tienen que hacer eso, ustedes no tienen que aprender las prácticas de las naciones, ustedes no tienen que imitar lo que ellos hacen, no pueden adorarme a mí como ellos lo hacían, no lo hagan, y no, y cantidades de amonestaciones en su palabra, pero ese pueblo endureció el corazón. Usted no haga lo mismo. No endurezca su corazón a la palabra de Dios. Amén. Decíamos el jueves, ¿verdad? Tenemos que ser como el barro en las manos del alfarero, dejarnos moldear para que Él haga de nosotros un vaso de honra. Qué terrible lo que ellos hacían, adorando a la reina del cielo, al sol, a la luna, a las estrellas, hoy en día a la Pachamama. Y Primera de Reyes, capítulo 14. Vamos a ver lo mismo. Primera de Reyes, capítulo 14. Versículo 22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de cera, en todo collado alto, y repite, y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Miren, todo eso hizo el pueblo de Israel. Se hicieron sus estatuas, sus lugares altos. Yo crecí en el campo, en todos los lugares altos había una cruz y celebraban la fiesta de la cruz. Y ahí iban las borracheras, y ahí eran todo lo que se hacía ahí. Y siempre había un muerto que se rodaba de ese cerro. Yo crecí en el campo. Y en los lugares altos ponían la cruz y era la fiesta de la cruz. Los lugares altos de adoración, ellos hicieron eso. Sus estatuas, sus imágenes en los collados, debajo de todo árbol frondoso. Estirpe ese árbol frondoso de su vida, de su hogar, de su vida de adoración. No lo adorne con guirnaldas, con luces, ni con regalos como hacían las prostitutas sagradas para adorar a Afrodita. Eso está introducido en la Navidad cristiana. Pero hay personas que si usted le dice eso, dicen: no, tú eres un legalista, ya estás satanizando. Pero ¿qué dice la Escritura? Por eso dice: retengan lo bueno y desechen lo malo. Si tal vez estoy enseñando algo exagerado, deséchelo, pero mire con atención la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Porque esa es nuestra regla de fe y práctica, nuestro fundamento, la palabra de Dios. Amén. No la interpretación personal de cada persona, de cada predicador, de cada pastor, sino realmente lo que dice la Escritura, y pídale discernimiento al Espíritu Santo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17. Después de Primera de Reyes está Segunda de Reyes.
capítulo 17. ¿Por qué se fueron al cautiverio? Versículo 7 de Segunda de Reyes 17. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron o adoraron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Lo que había dicho, no hagan, eso hicieron. Segunda de Reyes 17, versículo 9. Y los hijos de Israel, ¿está conmigo? Hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, secretamente, como si hubiera algo oculto a los ojos de Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas de imágenes de acera en todo collado alto, y repite, y debajo de todo árbol frondoso, siempre aparece ese árbol. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Tanta amonestación: no me adoren a la manera de las naciones, no hagan lo que ellos hicieron, y eso hicieron. Como cuando usted le dice a un niño, no hagas eso, y eso mismo va a hacer. Por eso dice, este pueblo necio, de dura cerviz, pueblo loco e ignorante, dice en otro texto. Por eso es que el Señor sacó al pueblo al cautiverio, por su rebeldía, su desobediencia, la dureza de su corazón. Y quemaron incienso, versículo 12, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová le había dicho, vosotros no haréis, no debéis hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, vuélvanse de vuestros malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Amén. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Repite otra vez, que no hagan a la manera de ellos. Dígale que está a su lado, no adores a la manera del mundo. Dígaselo varias veces, no hagas como ellos hacen. No importa si son pastores, si son grandes iglesias y lo hacen así, tú no lo hagas. Escucha la voz del Señor, esa es la palabra profética más segura. Hicieron como no tenían que hacer. Dejaron los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, etcétera, etcétera. Pasaron a sus hijos por el fuego. Y el 18 dice, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Pero el 19 dice, mas ni aún Judá guardó sus mandamientos, sino que siguió el mismo camino, y también fueron llevados al cautiverio. Y ahora voy a ver algo que no tiene que ver con el pueblo de Israel, sino con los pueblos paganos. Y vamos a aprender algo importante, que es lo que se llama el sincretismo religioso. En Segunda de Reyes 17, desde el versículo 29, vemos que el rey de Asiria trae gente de todos los países para poblar Samaria, la capital del reino del norte, Israel. Y dice el versículo 29 de Segunda de Reyes 17, ya estamos terminando. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba.
Los de Babilonia hicieron a Sucot, la chorona, ¿verdad? Los de Cuta hicieron a Nergal, el niño divino. Y los de Hamad hicieron a Sima, la Guadalupe. Los abeos hicieron a etcétera, etcétera. Dice, a Nibhaz y a Tartak y los de Sepharvaim quemaron sus hijos en el fuego para adorar a Dramelech y a Namelech, dioses de Sepharvaim. Mire el 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, los cuales puso por nombre Israel. Para que el Señor no mande leones, temían a Jehová, es decir, adoraban a Jehová. Pero en su intimidad, en su vida personal, seguían adorando a sus propios dioses. Amén. Es como aquellos que van a un templo evangélico, pero por dentro siguen siendo católicos. Siguen adorando a la Virgencita, siguen rezando el rosario, la letanía y todavía se persignan por ahí. ¿Sí? Se asustan y dicen Ave María Purísima. Lo que hablábamos la semana antepasada, ¿verdad? No eres ni frío ni caliente, eres tibio. No eres ni cristiano, ¿sí? O tienes máscara de cristiano, actúas como cristiano pero no lo eres, ¿sí? Disimulas que no eres mundano, pero eres mundano. Eres tibio, no eres ni lo uno ni lo otro. Eso se llama sincretismo religioso. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted viene al Evangelio, pero todavía arrastra sus creencias anteriores, sus costumbres, sus tradiciones anteriores. Y el apóstol Pablo usa una frase muy linda: todo eso lo he tomado por basura, por estiércol, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y Jesús dijo: si alguno viene a mí, no renuncia a todas esas cosas, no puede ser mi discípulo. Y el Señor dijo: tú no puedes mezclar vino nuevo en odres viejos, ni tela nueva en un vestido viejo, porque lo rompe más. Tiene que ser nuevo todo. No puedes mezclar tu paganismo, tu religión anterior con la vida en Cristo Jesús. Tienes que renunciar a todo. Amén. Pero estas personas que vinieron a poblar Samaria adoraban a Jehová como para que no le manden los leones, pero en su vida personal, en su vida íntima, seguían adorando a sus propios dioses y levantando altares a sus propios dioses. Y hay cristianos que hacen eso, ¿sí? En la antigüedad habían los terafines o dioses caseros. Esos eran los terafines o dioses caseros. Y hay cristianos que todavía tienen terafines. Hay un terafín del niñito Jesús en el pesebre, un terafín de María, un terafín de José, del burrito, de la vaquita, de los Reyes Magos. Son terafines, son dioses caseros. Y el Señor dice: tú no puedes tener terafines, no puedes tener ídolos en tu casa. Pero no es que es el pesebre no puedes hacerlo. Y empieza como Saúl: no, Samuel, viene obedecido a la voz de Jehová y he cumplido la misión. ¿Y qué son esas vacas que están ahí, esas ovejas? Es que lo tomé del anatema para honrar a Jehová. Si ese anatema es maldito, y la Biblia dice que es maldito todo ídolo. No es que es el pesebre la representación, la Biblia dice que es maldición y es abominación. Pero es que todas las otras iglesias sí lo hacen, es costumbre. ¿Qué te dice la palabra de Dios? ¿A quién vas a oír? No hagas como ellos hacen. Amén. Pero no, entonces ya estás satanizando el pesebre también. No uses terafines, dioses caseros. No hagas ídolos, no hagas imágenes. No necesitas hacer eso. Jesús no te pide eso. Es más, es ridículo. Decía la otra vez: imagínense, vamos a celebrar el cumpleaños del hermano Raúl y lo ponemos con un biberón, con pañal, y lo traemos aquí en un coche, en un andador. Sería ridículo celebrar su cumpleaños volviéndolo a ser niño. Jesús quiere que celebren su cumpleaños, pero mirándolo tal como Él está. Dice: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, Rey de reyes y Señor de señores, el que está en el trono. No un niño con pañales, eso es absurdo.
haciendo terafines de un niñito que realmente es Tamuz y no Jesús. Y esa María realmente es Semiramis, la reina del cielo, y no la sierva de Dios que prestó su vientre para que Dios haga su voluntad en ella. Hay muchos predicadores que no mencionan a María para que no lo relacionen con la adoración del catolicismo a esta mujer, ¿sí? Y así también hay muchos cristianos que satanizan la Navidad para no ser relacionados con las costumbres paganas metidas en el cristianismo. Pero por eso hoy el Señor nos ha enseñado cómo tenemos que celebrar la verdadera Navidad. Amén. Sin paganismo, sin levadura, sino sin nada que venga del mundo, sin un sincretismo religioso, porque eso es lo que quiere Satanás, mezclar todas las religiones y formar un ecumenismo y que todas las religiones te llevan al cielo. Mentira del diablo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estaba viendo una imagen que subió alguien. Estaba un árbol de Navidad grandote con una estrella de 5 puntas, que es la del satanismo. Acá había la estrella de Israel con las luces de la Hanukkah, y acá había una media luna que representa al Islam. Y eso es el ecumenismo, todas las religiones juntas. Eso es lo que quiere el anticristo, eso es lo que quiere Satanás. Pero nosotros sabemos que hay un solo camino para llegar a Dios, y se llama Jesucristo, y que ninguna religión salva. Por lo tanto, usted no puede venir a un sincretismo religioso de mezclar todas esas cosas creyendo que todo eso te lleva a Dios. Terminarás en el infierno. Jesús dijo: renuncia a todo lo que posees y sígueme. Tienes que dejar todo ese paganismo, tienes que dejar todas aquellas cosas. Me encanta un versículo que encontré en Levítico 17, donde el Señor le advierte al pueblo de Israel sobre todo esto. Y dice en el libro de Levítico 17, versículo 7: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Cuando tienes el arbolito, los ídolos ahí, estás ofreciendo sacrificios a los demonios. Y eso también lo encontramos en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 10. Ya estamos llegando a Apocalipsis, ¿verdad? Estamos cerca, 1 Corintios capítulo 10. Dígame cuando me encuentro. Dice el versículo 19: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Cuando usted celebra la Navidad pagana e idolátrica con arbolito y muñequitos, usted está celebrando la mesa de los demonios. Pero si usted se reúne con su familia para celebrar, así como enseña la palabra de Dios, si es posible hasta hace como una santa cena, un ágape, y ahí honran a Cristo Jesús, entonces usted está celebrando la mesa del Señor, la cena del Señor, la copa del Señor. No puede participar o sacrificar a los demonios. ¿Está conmigo? Tiene que sacar todos esos demonios de su casa. Tiene que sacar todos esos ídolos, esos terafines. Otro ídolo que tiene que sacar es usted mismo. Dejar la vanidad, el egocentrismo. Qué triste es que el abuelo por acá está hablando, la abuela por acá, y los otros están más preocupados por la selfie, por subir a las redes sociales, por cómo me veo, por la cachina. O sea, la Navidad gira en torno a él. Y eso no es así. La Navidad no gira en torno a mí, sino en torno a Cristo Jesús. Él es el que recibe la gloria y el honor, la admiración. Pero la gente en Navidad es mi cachina nueva, que todo el mundo me vea, que la comida. Por acá está la familia, ni bola le paran. Cada uno esclavizado a su teléfono en un rincón. Y hasta se ponen bravos y le dicen: venga acá a estar con todos. No, prefieren estar con las redes sociales gente que está lejos
y desprecian estar con los que están ahí a su lado, que a lo mejor el otro año ya no estarán. ¿A dónde llega la ignorancia del ser humano? Imagínense, qué terrible. Y gira en torno a sí mismo y no a Cristo. A mí no me importa estar con la misma ropa del año pasado, porque no se trata de mí, se trata de Jesús. A Él es la gloria y el honor. Así que saque los terafines, saque los demonios, salga usted también de ahí del trono, ponga a Cristo. Saque a Noel, ¿sí? Porque en la Navidad pagana quien se lleva las fotos y todo lo demás es ese Noel. Sáquelo de ahí. Eso lo metió el catolicismo. Los cristianos no pueden tener a Noel ni en su vida, ni en sus casas, ni en sus templos. Amén. No importa que haya sido una buena persona, no hay justo ni siquiera uno. Todos somos pecadores y la salvación es por obra. La obra que haya hecho Nicolás le servirá para él. Pero si no tenía la obra de Cristo en su vida, estará en el infierno. Y hacen a un santo y lo hacen hasta eterno, que nunca muere y anda repartiendo juguetes. Sáquelo de su vida de adoración. Recuerde lo que era la Navidad, era una fiesta de adoración. Saque ese árbol, ya lo hemos visto. Por favor, saque a los duendes. ¿Qué usa Noel? Una gorra de duende, de los druidas que usaban. Hermano, los duendes, no importa cómo lo vea, son demonios. Le pueden llamar gnomos, le pueden llamar pitufos, le pueden llamar el tintín, como lo llamen en cualquier lugar, son demonios. Así que saque a los duendes y saque la gorra de duendes, porque son demonios y no puede celebrar con los demonios. ¿Está conmigo? Saque todo tipo de fetichismo, que la bota, que el bastón, que ¿cómo que se llama eso? La corona, que el muérdago, cualquier cosa que sea fetichismo, debe sacar de esa adoración al Señor. Y que el centro de todo lo que hagamos sea Jesucristo. Hoy usted ha aprendido a la luz de las Escrituras lo que el Señor quiere de nosotros. Y otra cosa más, saque al espíritu de la Navidad de su vida, de su hogar, de su fiesta, y dejen que venga el Espíritu de Jesucristo. Y eso dice 1 Juan capítulo 4. Como decía en Efesios, no seamos necios, sino como sabios. 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Hermanos, hay que probar los espíritus. El espíritu de la Navidad que el mundo profesa realmente es el espíritu del anticristo, como dice aquí, que ha venido al mundo. Comercio, negocio, ventas. Si no tienes este celular, no fue tu Navidad. Si no te dieron este juguete, no fue Navidad. Si no te compraron esa ropa, tu Navidad fue la peor del mundo. ¿Acaso se trata de ti? El espíritu de la Navidad, que realmente es el espíritu de la mundanalidad, y adore al Espíritu de Jesucristo. Como dice en el libro de Romanos, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Amén. Dice que tenemos que probar los espíritus, hermano. Usted no puede creer en cualquier cosa, usted no puede seguir cualquier cosa. Usted tiene que saber discernir y sacar la levadura de su fiesta. Saque ese árbol, saque a Noel, saque esos duendes, saque toda esa basura del diablo y celebre al Señor como Él nos enseñó. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Denle un aplauso al Señor.